Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Un día muy lindo, frío, pero lindo, el día del Señor. Desde la mañana ya nos reunimos para poder leer la palabra del Señor, para poder escudriñarla, saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Estamos muy gozosos y agradecidos que Dios nos permite reunirnos o juntarnos en este momento para poder compartir la palabra. Que el Señor los bendiga ricamente y que bendiga este día que Él nos ha dado, ¿no? Es el día del Señor y que la gracia del Señor nos esté acompañando y que nos esté guiando en todo lo que hagamos. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana tenemos el Salmo 37 que queremos compartir con ustedes y vamos a leerlo juntos como siempre. ¿Tienen la Biblia a mano o el celular? Y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 37. Comenzamos a leer en el versículo 1 hasta el versículo 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Este Salmo 37 que se titula El camino de los malos es un salmo sapiencial, un salmo de sabiduría. Está titulado como Salmo de David y es uno de los 3 salmos que hablan o tratan del difícil tema de las riquezas de los malos. Así que fíjense cómo comienza: no te impacientes. Es un grave error pensar que cuando entregamos nuestras vidas al Señor, todo va a salir bien, todo va a estar bueno, no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener que pasar por ninguna situación, pero es todo lo contrario. Nosotros estamos viviendo en este mundo y estamos rodeados de dificultades y de conflictos, pero al llegar al camino del Señor y entregarle nuestra vida a Él, podemos contar con la poderosa mano de Dios ayudándonos y guardándonos. Entonces vamos a enfrentar las dificultades que vengan, pero no solos, sino con la compañía de nuestro Señor, que estará siempre a nuestro lado para cuidarnos. Ya no vivimos como los que no tienen esperanza, ¿no? Porque tenemos el respaldo del Señor, tenemos su ayuda y también tenemos la maravillosa esperanza de la vida eterna. Así que ya no vivimos como los que no conocen a Dios y que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos la esperanza de gloria y la esperanza bienaventurada cuando el Señor nos venga a buscar. Como estamos en el mundo,
no estamos exentos, ¿no?, de luchar contra la pobreza, con la falta de trabajo, con las enfermedades, con la tristeza, con el dolor, con la muerte, porque tenemos que pensar que esto es todo consecuencia de la naturaleza caída. El hecho de estar en este mundo nos trae también todas esas complicaciones, pero sí sabemos y tenemos la certeza y la seguridad en nuestro corazón de que ya no estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado, ayudándonos en todo momento y en toda dificultad. Y si miramos el Salmo 34, 19, nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas aflicciones nos van a rodear a lo largo de nuestra vida y aún a lo largo de nuestro caminar en el camino del Señor. Pero no olvidemos que si bien vamos a tener dificultades, también vamos a tener la respuesta a nuestras peticiones y a nuestras oraciones, porque el Señor está con nosotros. Como todos sabemos, el sol sale para ricos y pobres, sale para justos e injustos. Estamos afectados por problemas o por catástrofes que las vemos a cada día y a cada momento. Hay terremotos y hay inundaciones, hay temporales que hacen estragos. Y bueno, todo eso aún afecta a los hijos de Dios. Pero estamos acompañados por nuestro Señor, cuidados y guardados por Él, que siempre tiene cuidado de nosotros y siempre está en control de todas las situaciones. Estamos afectados en este momento por una pandemia y también de la cual muchos de nuestros hermanos y muchos creyentes son afectados o contagiados, pero también vemos como uniéndonos como cuerpo de Cristo y orando y clamando delante del Señor. Nuestros hermanos pasan por la dificultad, pero salen victoriosos, porque el que nos da la victoria es nuestro maravilloso Dios poderoso que está al lado nuestro. Los que confiamos en el Señor estamos guardados, estamos protegidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Este salmo nos invita a hacer la diferencia que hay entre la vida de un creyente y la vida de uno que aún no conoce al Señor. Este salmo nos marca la diferencia. Bueno, dice que nunca nos deberíamos impacientar y nunca deberíamos tener envidia por aquellas personas que prosperan, porque muchas veces la manera de pensar nuestra es: ¿por qué fulano que no conoce al Señor está prosperado, todo le va bien, tiene esto, tiene lo otro, y a nosotros nos falta esto, nos falta lo otro, no podemos llegar a cubrir nuestros gastos, no podemos tener un trabajo que nos haga vivir un poco más desahogados? Sin embargo, como creyentes no debemos tener ese pensamiento, porque el Señor es el que nos da las cosas. Y si vamos a mirar lo que nos dice la palabra, en el versículo 2, dice: porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así que no debemos impacientarnos ni envidiar a nadie, porque la palabra nos dice que todo eso es pasajero, va y viene, y como dice la palabra, puede secarse como se seca la hierba. Bien, los que siguen a Dios o los que seguimos a Dios vivimos de una manera diferente y tenemos una manera de pensar diferente,
porque como el Señor entró en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza la obra de regeneración en nuestros corazones, también nuestra mente y nuestros pensamientos son diferentes. Así que es bien marcada la diferencia que hay entre un incrédulo y uno que pudo conocer al Señor. Y saben una cosa también, que si no tenemos la posibilidad de juntar tesoros en esta tierra, sabemos que estamos amontonando tesoros en el cielo, como nos dice la palabra del Señor. La salvación que obtenemos al seguir al Señor perdurará para siempre. Sabemos que llegamos al Señor y cuando Él entra en nuestra vida, somos salvos y librados del pecado y esa salvación perdurará. Sí, vivimos una vida de rectitud y una vida de orden delante de la presencia del Señor, ¿no? Las riquezas que obtengamos trabajando honestamente, aunque no sean muy importantes y muy grandes, no importa si la ganancia es honesta y dentro de la voluntad de Dios. Ustedes saben que Dios hace prosperar aún lo poco y nos va a hacer vivir en paz, dignamente y sin tener que deberle nada a nadie. Qué maravilloso es nuestro Señor. Amén. El versículo 3 de este capítulo 37 de los Salmos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hay tres cosas que quisiera resaltar. La primera es confiar, el poder mantener nuestra confianza en el Señor. Amén. Es una palabra hebrea que significa apoyarnos, fiarnos, asegurarnos en el Señor. Y el creyente tiene que tener esta seguridad, tiene que estar realmente apoyado, sabiendo que el Señor es nuestro sostén y que Él nunca nos va a fallar. Nosotros debemos apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza, como bien dice la palabra de Dios. La fuerza, la fortaleza no es nuestra, sino que viene de parte del Señor a nuestra vida. Y con esto podremos habitar o estar reposados aquí en la tierra, viviendo en medio tal vez de las dificultades y los problemas, pero disfrutando de la paz del Señor y alimentados con la verdad. Hay una palabra que dice apacentarás de la verdad. Apacentar significa dar de comer al ganado. No nos sorprende esta palabra porque David era un pastor de ovejas y él apacentaba las ovejas, las sacaba a alimentarse y usa esta palabra para ver de qué manera podemos nosotros estar alimentados espiritualmente de la palabra del Señor. Si confiamos en el Señor, seguramente nos vamos a estar alimentando de su palabra, que es el alimento que puede saciar nuestra verdadera necesidad interior. Lo que también es importante es cuando dice haz el bien. No importa lo que hagan otros, no importa de qué manera otros se conduzcan, nosotros debemos hacer el bien. El versículo 8 dice: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No podemos excitarnos a hacer lo que hacen los demás, porque a lo mejor decimos, bueno, si hacen lo malo pero les va bien, sin embargo nosotros sabemos que el Señor quiere que hagamos el bien. Amén. Para que nos vaya bien, porque la bendición que nosotros esperamos y que recibimos es la bendición que viene de parte del Señor. Y esto es algo importante. Hay algunos versículos en la Biblia que confirman esta verdad de que debemos hacer el bien. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y quién es aquel quien os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice el apóstol Pedro. Y después en el capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué importante el consejo
de hacer bien. Y aunque tenemos que padecer según la voluntad de Dios, porque tenemos que pasar por dificultades que Él permite en nuestra vida para crecimiento, para fortaleza, para madurez de nuestro carácter cristiano, sabemos que debemos realmente hacer el bien. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. En Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 13 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor, el hacer el bien. Y el último, en Gálatas capítulo 6 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No nos debemos cansar de hacer lo bueno, de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, ¿no? Que tomemos como premisa lo que dice este salmo, amén, de hacer el bien. Amén. No importa lo que hagan otros y no lo hacemos con el afán de esperar lo mismo de vuelta, sino que lo hacemos porque el Señor nos ha bendecido, amén, y porque ahora nos dice que debemos realmente también hacerlo. Y la última frase que quiero resaltar es que dice: habitarás en la tierra. Se refiere a los creyentes que habitarán en la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva, en el reino eterno de Dios. Una palabra de esperanza es la que manifiesta esta frase, con respecto a nuestra porción de la herencia y nuestro futuro en la eternidad. Y yo digo, qué importante esto, ¿no? Cuando decimos de habitar en la tierra, no podemos dejar de relacionar esto con la palabra herencia, porque la tierra dice que la recibimos por heredad. Fíjese que en Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un concepto que está planteado ya en el Antiguo Testamento. En el Salmo 78, versículo 55, dice: echó echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Era costumbre de aquel tiempo mensurar la tierra echando suertes y marcándola con cuerdas. Muchas veces nos preguntamos qué querrá decir esto de las cuerdas. Hay un salmo muy hermoso que es el 16 que también lo dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué hermoso, ¿no? Todo este pensamiento, porque es lo que Dios tiene para nosotros como herencia espiritual. Dice, al final podemos decir, el habitar en la tierra puede referirse entonces al tiempo del reinado milenial de Cristo aquí sobre la tierra, del cual nosotros seremos parte. Podremos participar como un privilegio y como una bendición maravillosa. Pero además, también puede referirse en términos espirituales a la herencia eterna que está reservada para nosotros en los cielos. ¿Qué le parece? Es algo hermoso. Amén. Saber que hay una herencia gloriosa y una herencia eterna en los cielos. El versículo 4 también dice cosas hermosas. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate viene de una palabra hebrea que es anaj, que significa experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. En este caso, nosotros nos gozamos de poder estar en la presencia del Señor, deleitarnos en la presencia de Dios. Por eso es que si participamos de este deleite, buscamos estar en la presencia de Dios, porque allí encontramos realmente ese placer, ese gozo de parte del Señor. Esto se logra en la medida que crecemos en una íntima comunión con el Señor. En la comunión íntima con el Señor experimentamos ese gran deleite. Esta palabra que mencionamos recién, anaj, posee varios significados. Es muy propio del idioma hebreo, que una sola palabra involucra muchos sentidos.
y quisiera brevemente decirlo. Una de las acepciones muestra que se refiere también a algo maleable, a algo que se puede manejar con facilidad. Tiene que ver con el dejarnos moldear por el Señor. Quizá podemos recordar cuando Jeremías en el capítulo 18 nos habla, versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. El poder realmente saber que Dios puede manejar, puede controlar y puede moldear nuestra vida conforme a su voluntad. La otra acepción tiene que ver con la felicidad. Felices de estar en el Señor, felices de estar en el camino del Señor, felices de estar en la casa del Señor. Qué hermoso que esto lo podamos aplicar, ¿no? El Salmo 122.1 dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, me gozaré, me deleitaré en ir a la casa del Señor. Y nosotros lo entendemos, y yo creo que ahora más que nunca, que no podemos ir a la casa del Señor, que no podemos estar reunidos en la casa del Señor y sentimos un profundo anhelo en el corazón porque nos deleita estar en la casa de Dios. El Salmo 84, o en el Salmo 84 el salmista dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué hermoso que podamos tener esta felicidad de poder estar en la presencia de Dios, de poder estar en el camino, de poder estar en la casa de Dios y reunirnos de esta manera. Y la última acepción es algo dulce. Y bueno, esto enseguida nos remite a la palabra, ¿no? Como la palabra de Dios que para nosotros es más dulce que la miel. Dice el Salmo 119, cuán dulces a mi paladar son tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el Salmo 19:10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Qué hermoso. Claro, saber que la palabra de Dios es dulce. Algunos dicen que la palabra de Dios que es un palo, pero la palabra de Dios cuando estamos en comunión con el Señor es dulce a nuestro paladar, es dulce a nuestra vida, porque nos ayuda, nos fortalece y nos renueva. Y la última cosa, te concederá las peticiones de tu corazón. Entendiendo esto que se deriva del deleitarnos en el Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que pensar en cómo deben ser estas peticiones del corazón. Porque uno podrá decir, bueno, cualquier petición caprichosa, cualquier sentir que venga al corazón. Yo solamente quisiera compartir 3 pensamientos. El primero de ellos es que la petición debe salir de un corazón transformado, que es la obra que el Señor hace en nuestra vida. En Ezequiel 3:36-26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De un corazón transformado, de un corazón que el Señor ha obrado, ha hecho la obra. Seguramente van a salir peticiones que realmente sean agradables y estén en la voluntad del Señor. Peticiones conforme a la voluntad del Señor. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, que lo conocemos muy bien, ¿no? En el capítulo 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es lo que dice el Salmo, ¿no? Te concederá las peticiones. Sabremos que tenemos, que están seguras, las peticiones que le hayamos hecho. Y la última cosa, que deben ser las peticiones hechas mediante la ayuda intercesora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, en las peticiones. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?, dice Pablo, con un gesto de mucha sinceridad. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué seguridad que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y que estas peticiones puedan ser concedidas por la gracia y por el poder del Señor. Claro, y mientras hablaba de las peticiones, yo pensaba qué importante tener en cuenta las peticiones que el Señor nos responde, no olvidarnos de todos los beneficios y las bondades que Él tiene hacia nuestra vida. Porque a veces como creyentes caminando en el camino del Señor nos vamos acostumbrando a recibir las respuestas a nuestras peticiones, pero no nos olvidemos en ningún momento de todo lo que el Señor nos da y de todo lo que hace por nosotros, que tengamos siempre presente todo lo que Él hace por nuestra vida. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y bueno, encomendar también es una palabra hebrea, galal, que significa entregar. Así que nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestro caminar. Debemos entregarle nuestra vida entera, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Debemos entregarle a Él para que lo maneje como Él quiera. Debemos entregarle nuestra familia. Todo lo que tenemos lo tenemos porque Él nos lo dio. Saben que de todo lo que tenemos nada nos pertenece, todo le pertenece a Él porque se lo debemos a Él. Si en algún momento hemos clamado delante de su presencia por alguna cosa y Él nos la dio, tengamos en cuenta que tenemos que estar eternamente agradecidos por todo lo que Él nos da. Debemos entregarle nuestro trabajo, estar agradecidos por el trabajo que tenemos. A veces tenemos que hacer cosas a lo mejor que no es lo que a nosotros nos gustaría hacer, ¿no? Uno piensa, estoy haciendo esto, pero a mí me gusta hacer lo otro. Bueno, estemos agradecidos por ese trabajo que nos sustenta, que nos ayuda a poder vivir dignamente y agradecidos porque seguramente el Señor tiene control y el Señor es quien nos lo dio. Estemos agradecidos por las posesiones que tenemos, ¿no? A veces podemos tener mucho, o podemos tener poco, o podemos tener nada. Sin embargo, debemos estar agradecidos a nuestro Dios, no mirando lo que tiene el otro y deseando y anhelando o envidiando lo que tiene el otro. Agradecido lo que nosotros tenemos y valorándolo, porque aunque sea poco, eso es lo que Dios nos dio y lo que Él quiere que tengamos. Entonces debemos ser un pueblo agradecido a nuestro Señor y encomendarle a Él o entregarle a Él todo lo que tenemos, porque todo le pertenece. Gloria al Señor. Si nos encomendamos a Dios, confiando en Él y creyendo en Él, volvemos a repetir la misma frase, sabemos que Él está en control y que Él tiene cuidado de nosotros y nos va a ayudar a cuidar todo lo que nos ha dado. Dice, mejor esperar en el cuidado de Dios que en el cuidado nuestro. Seguramente que Él va a cuidar de todas nuestras cosas mejor que si lo hiciéramos nosotros mismos. Amén. El versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El salmista está consciente de que a veces se hace injusticia con los malos, como dice, o con... se hace injusticia con los justos. Pero insiste en que Dios vindicará al justo. Entonces no pensemos que se hace injusticia, sino pensemos
que el Señor da a cada uno lo que Él cree conveniente. Y sí, tenemos que estar siempre agradecidos por lo que Él nos da a nosotros y valorarlo. Dice, si nos esmeramos en guardar una buena conducta como creyentes, en dar un buen testimonio como hijos de Dios, que nuestra vida refleje la gloria del Señor, Él se va a ocupar de que nuestro nombre sea valorado, de que nos reconozcan como personas de dignidad y personas de honor. Seguramente Él se va a ocupar. Así que encomendémonos en las manos del Señor, dejemos todo, entreguemos todo en sus manos y Él se hará cargo de nosotros. Amén. Amén. El versículo 7 del Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Qué consejo? Importante. Primero dice, guarda silencio. En el libro de Eclesiastés nos encontramos una enseñanza que es muy interesante, que tiene que ver con lo que dice aquí en este Salmo David. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría tan grande!, ¿no? Así que cuidado, ¿no? No te des prisa con tu boca. Dios es el que sabe y conoce todas las cosas. Muchas veces cuando nosotros queremos explicar, parece que le quisiéramos explicar a Dios y no podemos explicarle nada. Entonces es bueno que guardemos silencio y que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos, porque seguramente lo que Él tiene para decirnos a nosotros es más importante que lo que nosotros podamos tener para decirle a Él, porque Él ya lo conoce y puede estar viendo nuestro pensamiento y también nuestro corazón. El profeta Jeremías tiene una frase, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Se ve que Jeremías también había aprendido justamente a poder estar y guardar silencio y esperar en silencio la obra realmente poderosa del Señor. Debemos entonces tomar esta actitud en la presencia de Dios. La segunda frase dice esperar en Él. El versículo 34 de este mismo Salmo dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Y en el Salmo 32, versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Mire qué importante, muchos dolores habrá para el impío, pero al que espera en el Señor, que confía en el Señor y espera en el Señor, le rodea la misericordia. No olvidemos que el esperar es un ingrediente fundamental de la fe. La definición de fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La última cláusula de este versículo dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. David, con distintas palabras, repite este concepto 3 veces. No te impacientes, dice en el versículo 1, a causa de los malignos. Amén. En el versículo 8 dice no te alteres, no te excites, y acá dice no te alteres. En realidad son las 3 palabras, quieren decir prácticamente lo mismo en el contexto en que están escritas, con respecto a aquellos que a lo mejor hacen lo malo o no están en el conocimiento de Dios y pareciera que las cosas le van bien. No nos debemos enojar frente al que prospera en el camino y que en realidad está viviendo fuera de la voluntad del Señor. Dios es el que está en control de todas las cosas y es el que conoce todas las cosas. Así que confiemos
en que el Señor hará lo que dice en su palabra. Amén. Y esto es algo importante. El versículo 38 es como complemento de esto que estamos diciendo, porque dice, deja la ira, otra vez, desecha el enojo. No te alteres, no te excites, no te impacientes, deja la ira, desecha el enojo. No te pongas iracundo, no te enojes, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Una última frase, no tenemos motivos para alterarnos ante los éxitos de los injustos. Nosotros confiamos en el Señor y esperamos en Él. Amén. No te alteres, no te excites, pero no te olvides de todo lo que el Señor te dio. Amén. Y de sus grandes misericordias. Así que queríamos terminar leyendo los versículos 39 y 40. ¿Podemos leerlos juntos? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca, nos ayude, nos dé la fuerza para enfrentar todas estas situaciones que se nos vienen y para que podamos estar como obreros aprobados, poniendo en práctica lo que estamos oyendo en la palabra del Señor. Amén. Voy a pedir al pastor que nos guíe en la oración. Señor y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia y dándote gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, grande de amor, en amor y en misericordia. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que tu gracia pueda ser derramada en abundancia en nuestros corazones, para que podamos, Señor, confiar plenamente en ti, Señor, y únicamente en ti, porque sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de tu mano, desciende de lo alto. Ayúdanos, Señor, que no miremos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, y mucho menos, Señor, la prosperidad de los que no te conocen, sino que podamos mirarte a ti, Señor, porque realmente de ti procede la bendición que tiene que llegar a nuestra vida y por la cual, amén, Señor, te damos tantas gracias, porque siempre, Señor, tu bendición es abundante, amén, sobre nuestra, amén, vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que nos das, por las bendiciones que recibimos de ti. Señor, entregamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras posesiones. Todo lo que tú nos das lo entregamos y estamos sumamente agradecidos, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos diste, sabiendo que lo que tenemos no es nuestro, sino es tuyo, porque tú lo has dado. Pedimos que nos des un corazón agradecido, Señor amado, que nunca nos olvidemos de tus grandes misericordias hacia nuestras vidas, que nunca olvidemos de dónde nos has sacado, Señor, que permanezcamos fieles y firmes, Señor, en tu camino. Bendito Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y la frase que va a quedar para este día, en Él esperamos. Amén. 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 En Él esperamos. Que esta hermosa frase nos pueda acompañar a lo largo de todo este día. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Los vemos luego, a las 22 horas tenemos la reunión, tenemos el culto para poder alabar y bendecir el nombre del Señor y escuchar la palabra, deleitarnos en la presencia del, amén, Señor, sabiendo, amén, que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Gloria a Dios. Gracias, que Dios los bendiga ricamente. Que tengan un hermoso día del Señor. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Los amamos.